Mi nombre es Jimena Pozo López y estoy encantada de participar en el primer Congreso Independiente de Salud Femenina. Quiero dar una bienvenida a toda la audiencia y en especial el gracias a toda la red de salud pensante que ha hecho posible este Congreso. Quiero compartir la ponencia que a continuación vamos a escuchar y la he titulado La salud femenina bajo la óptica de la medicina tradicional china. Bueno, para esto vamos a iniciar con algo, contarles algo que realmente me apasiona. Y es que esta medicina tradicional es una medicina milenaria, como muchas otras existentes en el mundo. En esta parte de rituales y alquimia he seleccionado un ideograma que tiene una representación la cual voy a ir describiendo a medida que avanza la explicación. Este ideograma se llama Jung. ¿Qué es un ideograma? Un ideograma, como todos recordamos, es esa parte gráfica de un sonido. Muchas culturas han podido expresar sus conocimientos, expresar todas sus vivencias a través de los ideogramas. Y concretamente el que en este tiempo vamos a ver se llama Jung. Jung tiene una singular especialidad, pues representa lo infinito, representa lo indeterminado, lo eterno. Y volviendo a esa propia esencia que está impresa en nuestra misma estructura física, pues vamos a ver cómo se va a ir relacionando con muchos aspectos de la feminidad, de esas características que tenemos tanto hombres como mujeres, que en algún momento han sido desarrolladas con una mejor o mayor preponderancia. Bueno, ahorita vamos a pasar un poquito a describir los trazos. Me dirán, pero ¿qué son los trazos? Los trazos son unos recorridos por los cuales podemos simbolizar, mirar gráficamente. Entonces, Jung está compuesto de 8 trazos. Los dos primeros trazos que como ustedes al inicio pueden visualizar, voy a continuación a irlos describiendo. El primero y el segundo trazo son unos trazos que son unas ayudas celestes que nos relacionan con esa correspondencia que tenemos con lo divino. Y tienen mucho que ver con nuestra esencia maternal, con nuestra esencia de procreación, con nuestra esencia de creatividad. A estos dos primeros rasgos se los ha agrupado bajo un nombre que es Tou. El tercer trazo es un trazo vertical que representa la practicidad, es decir, la esencia de convertir lo espiritual en lo cotidiano, es decir, las cosas que hacemos a diario. El cuarto trazo es un trazo muy pequeño que tiene un retorno al cielo. Este trazo tiene que ver con la cotidianidad exactamente, con la trascendencia de lo que hacemos, con esa importancia que damos cada uno, cada una a este acto que tiene una significancia propia, no importa el momento, no importa el lugar. Llegamos al cuarto y el quinto trazo, que tienen una agrupación que está definido como la belleza. Esa belleza que tiene una complementariedad con la naturaleza, pues todos los seres humanos, toda esencia femenina, masculina, ha visto su reflejo en la naturaleza, en poder ver un atardecer, en poder ver la magnificencia de las montañas, del agua, esa belleza que está impresa tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, que somos nosotros mismos. Y finalmente el séptimo y el octavo trazo tienen que ver con el amor, con esa esencia propia que marca la feminidad.
Cualquier ser en distinta latitud, en distinta época, sin importar las condiciones, vemos que tiene esa capacidad de amar y de también ser amado. No existe un ser, ningún conformado que no haya vivido esa experiencia de amor que muchas veces comúnmente, como se dice, nos complica la vida. Pero al tener presente esa capacidad de amar y también de dar gracias por lo recibido, conforman este trazo de lo que representa Jung, lo eterno, lo ilimitado, lo infinito. A continuación, vamos a pasar a lo que le he denominado la referencia de lo eterno con la esencia femenina. Pues bueno, ahora es la oportunidad para expresar una parte que tiene que ver con la ciencia. ¿Por qué? Porque como especie nosotros necesitamos una verificación de los hechos. Cuando tiene una comprobación pasa a ser un hecho científico. Muchas veces no ha sido desarrollado el conocimiento de esa manera y se lo ha denominado como empírico. Pero en este momento podemos ver que cualquier hecho que produzca un efecto sanador tiene que manifestarse a nivel de la estructura. Y en este caso vamos a hablar de la estructura molecular. Todos sabemos que el ADN es esa combinación de cadenas proteínicas que transmiten una información genética. Resulta que en el centrómero, que es una parte del cromosoma, es justamente un cuello, un lugar de enlace donde se juntan dos caminos, pues ahí los últimos estudios científicos nos indican que existe ahí un segmento de ADN que tiene una característica importante y también desconocida, pues esta esencia ha sido comprobada que no se recombina, que no ha sido mezclada. Tal vez podríamos definir que no ha sido contaminada, por lo cual ha logrado, ha conceptualizado sobrevivir sin cambios durante muchas décadas, miles y millones de años. Esa esencia de ADN se ha conservado intacta. Pues mágicamente podemos ver que esa esencia es el Yong, es lo eterno, es lo infinito, que está escrito, que está impregnado en la estructura, en nuestra propia impronta corporal. De allí la importancia que vayamos familiarizándonos con estos términos, con esta concepción, porque lo femenino ha tenido a través de la historia de la humanidad muchas fases, hasta cuando hemos llegado a estas últimas décadas, donde vemos que la mujer ha tenido que, a través de esos procesos históricos, muchas veces competir con el género masculino. Ha tenido que ese deseo de igualarse, de competir, lo cual ha llevado a la pérdida de la esencia. Nosotros como mujeres sabemos cuáles son esas características, esas afinidades por las cuales hacemos la diferencia, tanto en el hogar, en la familia, en el trabajo, en cualquier sea el universo que nos desenvolvemos. Pues justamente esa correlación entre lo eterno y lo femenino es lo que va a darnos alternativas en esta ponencia sobre lo que representa una maravillosa salud femenina. Bueno, y a continuación viene esa parte, la más apasionante para mí, que es la descripción de algunos rasgos, de algunas características de la medicina tradicional china. Eh, Posiblemente tenemos algunas referencias a través del mundo moderno, pues esta ciencia milenaria, esta tradición que ha llegado a Occidente,
Igual que muchas otras que son cosmovisiones andinas, por ejemplo, tienen unos mismos principios, principios como la complementariedad, el saber que el uno es parte del otro, que no es necesaria la existencia de una división, que no es necesaria esa esencia de guerra, esa esencia de competencia. Entonces, voy a tratar de explicar primero con el mayor amor hacia ustedes, estas características que son propias de este pensamiento. Y bueno, pues bien, como había mencionado anteriormente, hay unos principios, como es arriba, es abajo. Ese macrocosmos es también el reflejo del microcosmos, de lo que somos nosotros como esencia, y viceversa. Entonces, en esta formación, conformación del universo y de la estructura de lo que vemos de lo físico, pues nos damos cuenta que existen, así lo llama la medicina tradicional, lo llama canales de luz o vías de luz. Pues bien, en el universo esa energía se mueve y en nuestro ser de la misma manera. Son fuerzas que podríamos describirlos. Yo en la parte práctica las denomino como carreteras. En nuestro propio cuerpo existen vías de luz, carreteras, calles donde circula la energía. Pues bien, cuando en un momento del desarrollo de esa humanidad aparecen los 5 reinos mutantes, pues vemos que se concretiza la espiritualidad, es decir, un sueño que estuvo hecho se materializó. Y de ahí vamos a definir un poquito, voy a contarles muy rápidamente lo que quieren decir estos 5 reinos. Voy a nombrarlos, se llaman reinos mutantes porque tienen una capacidad de transformación, de mantenerse en constante movimiento, pero a la vez de volver a su propia esencia. Entonces, este juego a lo mejor de palabras es muy claro sobre esa realidad que tenemos dentro de lo material. Y bueno, pues vemos que el primer reino mutante es el reino del agua, donde, donde vive, donde se asienta toda la potencialidad del ser humano, donde están todas las capacidades por desarrollarse. El siguiente reino es el metal, que está representado por el pulmón, por la respiración, por esa necesidad de la vivencia entre lo terrestre y el cielo. A continuación tenemos el reino mutante de la tierra, que se asocia dentro de nuestra comprensión occidental con un órgano en nuestro cuerpo, que es el estómago, el que recibe el alimento, el que procesa, el que produce la energía. El siguiente reino mutante es el fuego caracterizado en una similitud de lo que en Oriente se llama el emperador, el gran magistrado, es decir, nuestro propio corazón. Este reino del fuego es donde se materializan, donde viven las emociones, la sensibilidad, esa propia esencia que se llama la energía espiritual sensible, que vamos a ver en el desarrollo cómo va materializándose, cómo va impregnándose en cada acción de las manos, del corazón, de la mente, en ese eje que es el que rige la vida. Y finalmente llegamos al reino mutante de la madera, que está representado en un órgano en nuestro cuerpo que es el hígado, el gran laboratorio, el gran procesador, tanto de emociones como de energía. Y me había saltado en la representación del agua que está materializado a través del riñón. Bueno, pues bien, esos órganos tienen unas propias funciones dentro del cuerpo, pero también tienen una parte en el psiquismo. Y cuando funciona bien, cada órgano y cada reino tienen unas características. De manera complementaria, cuando ese equilibrio ha perdido su balance, pues cada uno de los reinos, cada uno de los órganos produce algo que vamos a llamar
una sintomatología patológica, es decir, la materialización de la enfermedad. Entonces así, cuando el agua ha perdido sus características, se produce una sensación, una sensibilidad que podríamos llamarla miedo. Cuando el metal se daña, produce una sensibilidad que se llama melancolía. La tierra, cuando pierde sus características, pues produce algo que conocemos como la obsesión. El fuego, cuando no está en su sentir idóneo, produce tristeza. La madera, cuando está enferma, produce ira, produce violencia, produce indecisión. Estos 5 reinos mutantes tienen, como había dicho, una interrelación. Son como madres, hijos, como una familia, que el uno crea al otro. Entonces, pues bien, vamos un poquito a centrarnos en el reino mutante del agua, porque es cuando tiene la patología, que es miedo, pues es el causante de muchos de los desbalances que estamos viendo, tanto a nivel universal como a nivel personal. Y bueno, pues vemos que el reino del agua representa el origen, representa la identidad, todas las potencialidades del ser humano, su autenticidad, su firmeza, su valor, la responsabilidad. Este miedo, cuando aparece como entidad patológica, es decir, cuando no es benéfica para nuestra estructura, afecta a los demás reinos. Y vemos que esta agua enferma produce miedo. El miedo que está presente en todas las circunstancias, en todas las edades, desde el momento de la misma concepción. El agua miedosa da un sentido terminal, un sentido caduco a la existencia, pues estanca, paraliza, no permite ese flujo natural, produce la huida propia del miedo como una amenaza a la propia existencia. Hace que perdamos la identidad, hace que minemos el ánimo, la convicción, la confianza, esa fuerza vital, el valor desaparece. Hago una similitud, es como si el enemigo, el mismo enemigo, viviera en nuestro propio cuerpo, dentro de nosotros. El agua que es miedosa es obsesiva, está estancada, pero de manera distinta, cuando logramos reconstituir, esa agua se hace clara, se transparente, cumple su misión. Y podemos ver que el agua es danzarina, el agua es cantante, el agua es traviesa, el agua es curiosa. Y esa es la esencia de la vida, que muchas veces a través de las edades, de las circunstancias, vamos perdiendo. Y como esencia femenina, estamos dominadas por el miedo. Miedo a cualquier circunstancia. Miedo a no tener la provisión diaria, a perder una sustentabilidad. El miedo en todos los sentidos manifestado. No se diga tanto aún que llevamos 3 años de un miedo infundado a una denominada pandemia, a una enfermedad, a una falta de equilibrio universal. Entonces, esa es la pérdida actual que tenemos y que tenemos que buscar reconstituir. Pero muchas de nosotras dirán, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cuál es el camino? Pues volvemos a esta esencia de lo femenino, de lo eterno. Porque cuando reconstituimos nuestra propia estructura, es la base, es el sustento para tener un desarrollo adecuado. A continuación, me gustaría hablarles sobre esta, esta el cuarto esquema que representa cómo esa esencia de lo eterno puede hacer real la esencia femenina. Pues este tema es también largo y apasionante y voy a tratar de sintetizarlo porque estamos hablando cara a cara, estamos hablando de igual a igual entre este género femenino
y este diálogo, este concierto con el género masculino. Pues bien, desde niñas, desde la más tierna infancia, la mujer sabe cómo juega, prefiere los círculos de las amiguitas, donde cada momento es especial, no importa del tema de que se trate, no importa si es una flor, si es seguir a la mariposa, no es diferente si es impregnar un sueño. Pues esos círculos femeninos han existido a través de toda la humanidad y en representación del desarrollo de la vida de una persona también se manifiesta de esa manera. Cuando ese círculo de cotidianidad, ese círculo es respetado, es apoyado, tiene una complementariedad por el género masculino, pues entramos en un momento de equilibrio. Muchas veces dicen que las mujeres hablamos tanto que hablamos hasta por los codos. Pero miren lo que sucede con la ciencia. La ciencia ahora ha comprobado que la mujer en estos momentos del lenguaje de comunicación utiliza aproximadamente de 6.000 a 8.000 palabras. Podemos ver que existen de 2.000 a 3.000 sonidos que emitimos en una comunicación y cerca de 10.000 gestos. El género masculino no tiene en comparación, no tiene una, podríamos llamar, discapacidad. Por lo contrario, es su propia naturaleza, es su propia estructura. Pero en esta visión vemos que el género masculino utiliza apenas un tercio de lo que nosotros podemos manifestar a través de la expresión del lenguaje. Existen zonas cerebrales dedicadas a distinguir las emociones de los rostros. Esto se puede comprobar, los estudios así lo dicen, y que existen unas neuronas que se las han denominado neuronas espejo. Estas son aquellas que dan la capacidad para que exista una empatía. Resonancias magnéticas nos han comprobado que existen de 14 a 16 zonas en el cerebro que se activan simultáneamente cuando se establece esta comunicación femenina. Ambos hemisferios funcionan de manera armónica, de manera complementaria y son utilizados para la decodificación de un mensaje, para transformar esas señales en lenguaje, para determinar las señas corporales, para determinar un mensaje. Los estudios nos indican que esas características tanto de la mujer como del varón son diferentes, pero estamos llamados a dar esa complementariedad, es decir, a dar el sustento el uno con el otro, porque de esa manera aprendemos. Muchas veces el lenguaje de la mujer es tímido. El lenguaje de la mujer es evasivo. Nos damos muchas vueltas. Caemos en el rodeo. No decimos las cosas claras a la primera. Y esto ha llevado a que esas diferencias nos pongan en una posición de, podríamos llamar, de disminución en una sociedad donde otros son los valores que se desarrollan. Por eso es necesario volver a la esencia, a lo eterno. Recuerden, a regresar a Jung. Bueno, a continuación vamos a pasar a un quinto aspecto que es expresar lo que representa la salud y también la enfermedad bajo la línea de el humanismo sanador en la medicina tradicional china. Para nadie es desconocido lo que representa salud, un bienestar. Pero en esta ponencia vamos a tener una reflexión muy importante, porque la enfermedad vamos a definirla como un medio adaptativo. Todos podemos acostumbrarnos a un buen vivir, a un bienestar, pero muchas veces el adaptarnos a esa enfermedad denominada de esa manera, cuidado, que no siempre puede ser llamada de esa manera.
Esa forma adaptativa a los cambios, a los desequilibrios emocionales, a los desequilibrios energéticos, también es una forma de salud. Y el cuerpo va adaptándose en base a las necesidades. De ahí la importancia de reconocer que la enfermedad es solamente una óptica bajo la cual vamos a desenvolvernos como especie femenina, como especie masculina. Y esto nos potencia, esto nos da una herramienta al poder percibir que la enfermedad puede ser considerado como un catalizador, como una oportunidad hacia algo diferente. En el video de acercamiento me pareció muy hermoso, muy importante dar testimonio de mi propia vida, porque eso es lo real, eso es lo que impacta. Y sin ningún temor, quiero contarles que tengo 57 años y he tenido una vida preciosa, una vida hermosa, claro que con dificultades, con retos, con situaciones que vencer. Pero en cuanto a mi salud, he podido entender muchas cosas. Al momento, yo no cuento con una enfermedad de base. No tengo una dolencia que perjudique mi salud. Más vale todas esas situaciones que han venido a lo largo del camino me han servido para edificarme y para llegar a este momento adaptativo, donde considero que la salud y la enfermedad tienen una simbiosis. Esto es muy importante reconocer porque nos da la posibilidad de coexistir sin miedo, de buscar unos recursos que son liberadores, que son sanadores. Y vamos a ir describiendo poco a poco algunos de ellos. Estos instrumentos liberadores pueden ser mencionados en primer lugar el hacer diario, el hacer cotidiano. ¿Con qué calidad lo hacemos? ¿Con qué gusto? ¿Sí? Además, podemos usar infinitos recursos que están basados en el arte, como el canto, como la danza, como el mismo Qigong, que es el movimiento de la energía. Y ahora la propuesta. Al inicio vimos el ideograma de Jung. Este mismo ideograma puede ser dibujado, puede ser soñado, puede ser representado con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Esa movilidad de energía y cuerpo, la medicina tradicional dentro de ese conocimiento oriental lo han denominado como Qigong. Otra línea, otro eje para este desarrollo humanista de una mejor salud femenina, vamos a ver ese regreso hacia la identidad femenina, a esos círculos de acompañamiento, a esa trascendencia del varón en complementariedad, en observancia, en respeto. Esa unicidad de género va a lograr que todos estos tropiezos que hemos tenido como humanidad vayan limándose, vayan buscando una línea de salida, tal como el agua saltarina que nace en los manantiales, que coge un rumbo, que procede de esos pequeños riachuelos, de esos arroyos, hasta convertirse en grandes ríos, en potenciales fluidos energéticos, hasta llegar al mar. Esa es esa capacidad energética que tenemos. Por otro lado, otro de los elementos en esta línea humanista es el lenguaje. El lenguaje sincero, el lenguaje que sale del corazón, ese es el que nos vuelve a nuestra esencia femenina. En este proceso de desalineación, de desequilibrio energético, vemos que el miedo da el origen a la mentira y la mentira de la misma manera genera miedo. Esta es una estructura que está impresa en nuestras sociedades, está de alguna manera em, institucionalizada. La mentira, que tiene infinidad de nombres, de derivaciones, la corrupción, la falta de decir la verdad, esas son las claras reflejos de lo que representa el miedo
en nuestra estructura, esa violencia a través de la palabra. Y el género femenino también ha perdido esa identidad, esa facilidad para decir las cosas tal como salen con nuestro propio ritmo, a nuestra propia manera. Vemos que la mujer tiene unas características propias. El decir con un tono, bajo un gesto, en una propia rítmica, no importa el idioma, no importa la cadencia. Ese lenguaje es el medio de expresión, es el medio de comunicación del corazón. De allí que encontramos que este es otro recurso para volver a esa esencia femenina. Ahora vamos a hablar de un siguiente elemento que es la sintonía con el ambiente. Pues bien, a través de la historia de la humanidad, el, la, el- a través del desarrollo de la humanidad, vemos que nuestra presencia en el mundo ha sido conflictiva, pues el hombre, al decir el género masculino, incluyendo el género femenino, pues ha tenido esas contrariedades. No está desconocido que muchas veces ese refrán que dice el hombre o la mujer ni con la piedra puede estar en paz, porque necesita un mecanismo para confrontarlo. Esa sintonía con el ambiente viene desde muchos ámbitos, viene desde la respiración con lo celeste, desde recordar esa esencia que tenemos de la eternidad, de lo que muchas veces no comprendemos, pero que sabemos del cual procedemos. También viene una sintonía con lo que viene de la tierra, con la alimentación, con ese buen vivir, de seleccionar lo que comemos, de tener una respiración que es direccionada. Es decir, estos dos elementos son básicos para poder conformar una salud, poder tener un resultado que es la actitud, que es la emocionalidad. Cuando estos dos elementos, la respiración y la alimentación, se encuentran en complementariedad, vemos que no tenemos por qué pelearnos con el ambiente, no tenemos sino que de alguna manera disfrutar el momento, el lugar en el que nos ha tocado vivir. Todos estos elementos nos llevan a pensar que de alguna manera es posible, regresando al origen, a lo que no tiene copia, regresando a lo auténtico, podemos alcanzar, podemos desechar todos estos medios de control, de dominación que a través de la historia se han visto impuestos sobre todo a las mujeres, no con ese deseo de nuevamente entrar en la competencia, sino de manifestarnos en la propia esencia. Esa necesidad de decir con nuestros actos, de decir con nuestros sentimientos, de decir con nuestra palabra, aquí estamos. Esta es la forma, este es el camino que yo elijo para sanar la tierra, para sanar mi cuerpo, para sanar las relaciones. Esa es la aportación, es la ayuda que yo en este tiempo he elegido para que podamos visualizar una posibilidad, algo real, pues al mejorar nuestra salud femenina, vamos a mejorar la salud de la humanidad, vamos a mejorar la salud de la especie. Tener la conciencia que nuestros úteros desde hace décadas, desde hace milenios, está enfermo, está lleno de miedo, de incertidumbres. Si desde la gestación ese producto, ese fruto, ese nuevo ser ya viene con esta impronta de miedo, no tiene mayores ni mejores proyecciones de desarrollo.
Es por eso que es necesario en este momento histórico que tenemos recursos donde el conocimiento está abierto, donde solamente quien no desea conocer puede mantenerse aislado. Las mujeres en este momento estamos viviendo momentos difíciles a nivel de la humanidad. Latinoamérica se debate en muchas problemáticas de abandono, de desamor, donde vemos que las mujeres luchamos por llegar a una igualdad masculina, pero hay que analizarlo con un sentido de mayor sensibilidad, un sentido donde podemos buscar en nuestra propia esencia, hacerlo a nuestra propia manera, sin comparación, hacerlo de una manera que es natural para cada ser y que está escrito en nuestra estructura, en lo que al inicio llamábamos en el ADN, en esa información que está escrita. Bueno, creo que he tratado de sintetizar de la mejor manera estos principios de esta medicina milenaria para lograr vivir sin miedo. ¿Qué quiere decir esto? Dar un salto cuántico. Es decir, esta diferencia que puede ser de kilómetros o solamente de milímetros en nuestra percepción del mundo, va a ser lo que realmente nos permita reconstituirnos, recuperar ese origen celeste. Sabemos que la verdadera naturaleza habita dentro de nosotros y que esos canales de luz que habíamos descrito se manifiestan en la multiplicidad, en esa riqueza de las diferencias que se complementan. Vemos que es posible, que solamente es un cambio de la percepción, no solamente, sino es un reto por el cual nuestra salud femenina se va a ver beneficiada en todos los ámbitos, en nuestro sentir, en nuestro hacer, en nuestro pensar. Y eso va a potencializarnos como seres, como individuos, y va a ser el reflejo para que de alguna manera esa responsabilidad que nosotros tomamos con nuestras manos, que nos atrevemos a hacer, que nos atrevemos a tomar una salud que es acorde a nuestras propias vivencias, posiblemente sea un reflejo también para que los que están cercanos, en este caso el género complementario, pueda ver que es posible al identificarse en sus propias esencias, en su propia masculinidad, en esa propia esencia de también volver a lo eterno. Ha sido un tiempo maravilloso de compartir, estoy muy agradecida y pues nos vemos en las mesas de diálogos para seguir difundiendo estos conocimientos, respondiendo las preguntas y por mi parte muy agradecida, un placer por compartir este tiempo. Muchas gracias.